predica, de lo que Dios trae para que nosotros escuchemos y seamos edificados. Creo que eso es como, yo no sé si usted estudió o no estudió, pero cuando yo estudié, yo no iba al colegio y yo tenía que desatrasarme para pasar el examen. Si usted no se desatrasa, ¿qué habló el Señor este domingo que yo no pude ir, hermano? Pues entonces quizá usted, algunos exámenes que tenga que la vida hacerle a usted, no los va a pasar. Viene una prueba, una dificultad y va a perder el examen, hermano. Y por misericordia y la gracia de Dios que está ahí, el Señor lo va a pasar a usted. Raspado. Espero me entienda la comparación que hago, ¿verdad? Entonces, esa página, yo no sé cuántos se meten al YouTube y abren la página de Iglesia Cristiana Resplandor. La abren y miran allí las prédicas, las enseñanzas. Hermano, esto es el pan de los hijos, es el pan para usted. La mesa está servida para los hijos y Dios nos invita a que nos sentemos a esa mesa a comer el pan. Entonces, no despreciemos el pan. Tenemos herramientas hoy en día. Anteriormente quizá eso no existía. Hace unos años atrás, no sé YouTube cuánto tiempo lleva. Y creo que lo mejor no era tan fácil. Yo creo que de alguna manera quizá la pandemia que hubo mundial nos adaptó de alguna manera a esto. Y creo que lo aprovechamos en buena manera como iglesia. Y ahora, ¿sabe? La virtualidad la está aprovechando al máximo el mismo diablo, hermano, con sus cosas. La virtualidad la está aprovechando las empresas, inclusive las empresas en el extranjero, muchos ahora están optando por trabajar desde casa a sus empleados. Y nosotros como iglesia, imagínense, hermano, tenemos la bendición de la virtualidad para usarla en pos del reino y de ser edificados y quizá no lo hacemos. Pase por la página y encuentre allí enseñanzas. El hermano Diego tiene allá en esa cartelera hay un canal que él ha titulado La Verdad. También he visto enseñanzas allí y he sido edificado, hermano. Con Biblia en mano, ¿no, hermano? Con Biblia en mano. Y he sido edificado porque yo no me las sé todas, hermano. Soy el hombre que Dios ha escogido para ministrar, para servirle a ustedes y como parte de un ministerio enseñar la palabra, enseñármela a mí mismo primero y segundo a usted. Pero usted debe ser como aquellos cristianos de Berea que ellos miraban si en realidad lo que el apóstol les enseñaba era eso, era verdad. Entonces, hermano, si somos cristianos y el fundamento que siguen los cristianos es una Biblia, es la Biblia, es la palabra de Dios, pues entonces en esto deberíamos, allí está en el tablero, en esto deberíamos de caminar todos los creyentes. Amén, amén. Rompamos el esquema quizá católico que hemos traído de que íbamos a misa, pero el único que abría la Biblia para dar el sermón de 20 minutos era el cura. Y nosotros simplemente íbamos, yo, por ejemplo, era cada vez que tenía un problema y eso por allá, quién sabe cuándo, y a mirar muchachas, a mirar dónde están las muchachas bonitas para darle la paz. A eso iba, hermano. Entonces rompamos los esquemas católicos de que ni Biblia llevábamos a la iglesia católica, porque el único que podía abrir la Biblia es el sacerdote. Y entonces rompamos esos esquemas, porque es que la palabra de Dios es para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que fue inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir, para que el hombre de Dios, el cristiano, sea preparado para toda buena obra. Oiga, el hombre de Dios, fíjese que dice el hombre de Dios, la Biblia. Es que ni siquiera dice para el hombre del mundo,
No, el hombre de Dios lleva la palabra de Dios al hombre del mundo y le dice que él encontró esta palabra y por esta palabra entendió que es salvo por la gracia de Dios. Y entonces ese que está en el mundo se va a convertir en otro hombre de Dios que va a edificarse con esta palabra, que le va a enseñar, a corregir, a instruir en justicia. Amén. Entonces, ahí está. Iglesia Cristiana Resplandor, la verdad. Y cuando usted se siente a escuchar la predicación, abra la Biblia. Pause. Eso tiene un botón ahí que dice pausa. Y usted lee y estudia. Amén. ¿Ya recogieron las ofrendas? ¿Sí? ¿Ya abrieron ahí? Bueno, quedan 25 minutos, 35 minutos. Voy a predicar 35 minutos. Y luego vamos a hacer la asamblea. Amén. Padre, pongo en sus manos mi vida y la vida de esta iglesia. Pues no hay otro lugar donde podemos estar. Pongo mi vida y la vida de esta iglesia, y somos la iglesia, Señor, en sus manos. Un día un profeta, pequeño él aún, que se levantó en la casa, en tu casa en aquel tiempo, Señor, Samuel, el joven Samuel, usted se manifestó a su vida y le llamó, como nos ha llamado a nosotros. Y este joven profeta dijo: Señor, habla, que tu siervo escucha. Hoy te pido que hables, por favor. Yo no sé si usted se identifica con Samuel hoy como un siervo de Dios, una sierva de Dios, para decirle también al Señor: háblame, que soy tu siervo, tu sierva, y escucho. Te ruego, Señor, que glorifiques tu nombre en medio de nosotros esta mañana. Que la palabra, Señor, hoy pueda correr como ríos en nuestros corazones. Que hoy, Señor, podamos ser esos árboles que, plantados junto a esas corrientes de aguas, podamos aprovechar, Señor, lo que ella nos trae para permanecer verdes, como los árboles verdes que su hoja no cae, y que al debido tiempo nosotros estemos dando fruto. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Te ruego, Padre, ayúdame con tu espíritu a hablar tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender tus palabras. En el nombre de Jesucristo te pedimos: levántate. Levántate, Señor, hoy, y ayúdanos a entender y comprender tus palabras. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La nueva vida en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a continuar con el versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses, concerniente al tema que Pablo viene hablando a los colosenses, cristianos, hombres y mujeres que habían llegado a la fe como usted y como yo. Y ahora Pablo está disertando por la guía del Espíritu de Dios a sus hermanos en Colosa acerca de la nueva vida en Cristo. Aunque es una palabra que fue enviada a la iglesia de aquel tiempo, los colosenses, no obstante, esta es la palabra para nosotros hoy como iglesia, porque quedó, como pudiéramos decirlo quizá, como el legado de Dios para la iglesia a través de los tiempos. La escritura dice que el mundo pasa y sus deseos, mas sus palabras no pasan. Así que las palabras a los colosenses
nos competen a nosotros que somos iglesia también. Y en el versículo 13, Pablo dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pablo ha venido hablando desde los versículos 6 que hemos retomado esta enseñanza acerca de la nueva vida, desde Colosenses capítulo 2 versículo 6. Usted tiene su Biblia ahí al frente, puede revisar rápidamente cómo Pablo está hablando acerca del hecho de andar arraigados y sobreedificados y confirmados en la fe, como la iglesia de Colosas había sido enseñada, y Pablo mismo también había sido enseñado. Y Pablo está hablando así a esta iglesia, cosa que es para nosotros hoy también. Él viene advirtiendo del engaño, de tener cuidado del engaño, de la mentira, de lo que viene en contra de las palabras de Dios por medio de filosofías y sutilezas basadas en la tradición de los hombres, en las creencias de los hombres, en las filosofías de los hombres, que buscan anular la verdadera palabra, voluntad de Dios. Y habla que el único fundamento que nosotros tenemos como cristianos creyentes, habiendo sido gente abrazada por el Dios que nos creó por medio de Cristo, y nos dice que en Cristo nosotros tenemos todo lo necesario y suficiente para esta salvación tan grande y todo lo que se desprende de la salvación que Dios nos ha traído. Diciendo que en Cristo mismo estaba Dios reconciliando al mundo con Él, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, o sea, de Dios. Esa palabra divinidad hace énfasis o se está refiriendo a Dios mismo. Y algo importante que Pablo resalta allí es la palabra o la frase: y en Él vosotros estáis completos. Completos. Y fíjese que lo que continúa ahí en adelante tiene mucha relación con esa frase: y vosotros estáis completos en Él. El versículo 10, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Y a continuación entra a darnos a conocer o a darnos, hermano, entendimiento acerca de lo que Él ha dicho con esa frase: ustedes en Él están completos. Ustedes en Él están completos. Y dicen: en Él han sido ustedes circuncidados, ustedes han sido despojados de esa naturaleza pecaminosa. Todo eso hace parte de estar completos en Él. En Él ustedes fueron, por el bautismo, fueron sepultados, pero también resucitados a una nueva vida. Sepultados, el hombre de pecado, pero resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y ahora en el versículo 13 él continúa diciendo: y a vosotros, estando muertos. Vuelve, reitera de nuevo Pablo acerca de este punto o tema importante. Y a vosotros, a ustedes, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Todo eso hace parte de la frase: en Él están ustedes completos. La palabra muerte, y a vosotros estando muertos en pecados, la palabra muertes allí, Pablo lo refiere a un estado de muerte espiritual en el que estábamos. A los Efesios en el capítulo 2 Pablo les habló diciendo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Así que Pablo lo que está diciendo aquí, y a vosotros estando muertos en pecados, y esta frase muerte que usa Pablo allí, lo habla o lo usa en un sentido de un estado espiritual de muerte. Así estábamos usted y yo, hermano, en lo referente a hablar de lo espiritual en Dios. Estábamos muertos, de otra manera hablándolo, como lo dijo a los Efesios, en nuestros delitos y pecados estábamos muertos. Y además añade, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Pablo le está hablando a los colosenses, y de manera general quizá los creyentes de Colosenses eran gentiles todos. Y digo todos porque aún en Roma habían creyentes judíos también. Y parece aquí que Pablo se está refiriendo enteramente a los colosenses gentiles. Y por eso habla de ellos como incircuncisión, por aquello de que a ellos no le había sido dada la circuncisión en la carne, como una identificación del pueblo de Israel que Dios mandó, amén, a Abraham. Y lógicamente algo que debemos de comprender nosotros, y ya lo hemos hablado con antelación, acerca de lo que significa realmente o lo que nos llevaba la circuncisión, como la sombra de lo que había de venir, de la obra de Cristo en el corazón de nosotros. En aquel tiempo de manera física, pero todo esto era sombra de lo que había de venir, de la obra que Dios haría a través de Cristo. Espero que usted vaya comprendiendo y ruego al Señor que usted vaya comprendiendo, hermano, porque creo que las cosas que Dios nos ha dado, hermano, es la manera de poder comprender a través del Espíritu de Dios las verdades de Él. De modo que el término incircuncisión, Pablo lo habla en el sentido de que no pertenecían los colosenses al pueblo de Dios. Pero más que hablar del hecho de lo físico, Pablo usa este término, pero desde la perspectiva de un corazón que no había sido transformado por Dios aún. Hablar de circuncisión, llevándolo al ámbito espiritual, es hablar del cristiano, del hombre que ha llegado a la fe por la gracia de Dios y Dios le ha dado un nuevo corazón. Hablar de incircuncisión en el ámbito espiritual es hablar del hombre natural que no ha sido renovado, que aún está en sus pecados, en sus delitos. Y Pablo está hablando aquí de esa condición que los colosenses tenían. Y dice, y a ustedes cuando estaban muertos espiritualmente, les dio vida. Y cuando estaban ustedes en esa posición de no conocer al Señor, con un corazón de piedra endurecido, no transformado, dice el apóstol Pablo, Él ahora les ha dado vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Un término que comúnmente usa Pablo es la circuncisión de Cristo. Y hablar de la circuncisión de Cristo, hermano, no es algo más que hablar de lo que ha venido como resultado de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo, a través del cual nos ha perdonado el Señor. Con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, Dios ha traído por la fe el que seamos nosotros circuncidados en nuestro corazón. Una de las cosas que ocurre cuando nosotros llegamos a Cristo, creemos en ese sacrificio, que Él murió por nuestros pecados, pero que resucitó, y nosotros creemos esto, hermano, con nuestro corazón, lo creemos fielmente, llegamos a la fe, es que comienza la obra de Dios en darnos un corazón nuevo. Viene un nuevo nacimiento, un corazón nuevo, y se cumple lo hablado a los profetas: yo les daré un nuevo corazón, pondré mi espíritu dentro de ellos y escribiré mis palabras en su corazón.
no en tablas de piedra, sino de carne, escritos con sangre, dice el apóstol Pablo. De modo que de esa manera Pablo está hablando entonces de que Él, el Señor, nos ha incorporado por medio del Espíritu Santo a una nueva vida. A una nueva vida. Hemos sido perdonados, dice el apóstol Pablo, estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él por medio del sacrificio de Cristo, perdonándonos todos los pecados. Escuche, todos, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que puedo pecar hoy, porque lo de ayer ya pasó y yo no puedo volver a retomarlos allá, pero estoy en el presente. Tengo chico de pecar hoy y más mañana. No, tengo resto de vida para pecar. No. Está hablando de que Él nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Porque yo le hago una pregunta: ¿usted mañana no va a pecar en ninguna manera? ¿La otra semana no va a pecar en ninguna manera? Le hago una pregunta: ayer ya pasó, pero ayer pecó. Ayer para usted y para mí era un presente. Mañana es un futuro. Y la pregunta es: ¿ya no hay pecado? Espero me comprenda. Comprendamos en el Espíritu las palabras del Espíritu. Porque los romanos entendieron tan mal que ellos dijeron: entonces pequemos para que sobreabunde la gracia. Porque donde abunda el pecado, sobreabunde la gracia. Dijo Pablo: de ninguna manera, yo no estoy diciendo eso. El asunto es que el pecado llegó a tal colmo, que Dios nos amó tanto, que la gracia fue mucho más grande para enviar a Cristo a morir por pecadores que no merecíamos vivir. Fue tan grande la gracia que Dios mismo vino y se hizo hombre y sufrió el castigo. No es que pequemos entonces para que sobreabunde entonces la gracia. No, porque entonces esto se convierte en tomar nuestra vida o tomar a Dios como burla, y de Dios nadie se burla. Tal como siembres, tal segarás. ¿Y cuál es la evidencia de este perdón? Si nosotros hablamos de que hemos sido perdonados por el Señor, y recuerde que aún somos perdonados, ¿cuántos han sido perdonados por Cristo? Ahora le hago la otra pregunta: ¿cuántos siguen siendo perdonados aún por Dios? ¿Y por qué? Dígame por qué. Porque aún pecamos. ¿Lo hacemos voluntariamente? No. ¿Lo hacemos como practicantes del pecado? No. Nos ha sido dado un nuevo corazón, un espíritu dentro de nosotros que nos lleva a caminar en la santidad de Dios, del Dios Santo. Pero si alguno llega a pecar, dice, Jesucristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y si en el momento de llegar a pecar de alguna manera, Él nos perdona, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos. Claro está. Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero Él ya nos perdonó todos los pecados en esa cruz. Lo que quiere decir que ya nos hizo justos, nos justificó. Porque la justicia de ese que murió en la cruz nos la ha dado a nosotros.
por la fe. Solo por eso, por creer, por valorar, por abrazar el sacrificio de la cruz. Porque creímos, hemos creído. Quien no cree no valora la cruz y no quiere soltar su pecado, pero nosotros hemos soltado nuestro pecado. Más bien Él se lo llevó. Por tanto, la evidencia de este perdón es el hecho de que ya no voy a vivir más en la carne o a vivir gobernado por las obras de la carne. Ya no voy a vivir gobernado por eso, por las obras de la carne. Y recuerde usted, obras de la carne, Gálatas capítulo 5. Ya no voy a vivir gobernado por las obras de la carne, que son manifiestas, algunas de ellas, porque Pablo dijo al final, y cosas semejantes a estas. Ya no voy a vivir gobernado por el adulterio, por la fornicación, por la inmundicia, por la lujuria, por la idolatría. Y escuche, idolatría en todas las maneras, porque a veces creemos que idolatría está relacionado simplemente con estatuas, con imágenes. Ya no voy a andar en hechicerías. Y a veces relacionamos, ¿sabe?, la hechicería simple y llanamente con brujería y todas estas cosas ocultas. Pero la Escritura habla de que aún la rebelión es como la misma hechicería. La rebelión es como pecado de hechicería. Ya no voy a ser gobernado para vivir conforme a la carne en enemistades. Ya no me va a gobernar mi carne para vivir en pleitos, ni en celos, ni en iras y contiendas, ni en divisiones, ni herejías, ni envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces ya sabrá usted quizá cuántas cosas más hay. Así que una evidencia del ser perdonado por el Señor, y el ser perdonado implica que Dios me ha dado su espíritu para vivir una nueva vida. Y si me ha dado el espíritu, entonces en mí ya no debe gobernar la carne, las obras de la carne, sino las obras del espíritu, que contrariamente a esto son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra esas cosas no hay ley. Porque ya no vivimos, ya no estamos bajo la ley. La ley decía, cúmplela y vives. Pero ¿cómo cumplir la ley si ya el pecado estaba dentro? ¿Cómo cree usted que Dios le da la ley al hombre que ya tiene el veneno del pecado adentro, ya tiene la rebelión adentro? ¿Cómo cree usted que Dios pretendería que el hombre fuera salvo por la ley que le estaba dando cuando sabía que no podía cumplirla? Porque ya tenía la rebelión adentro. Por eso dice que la ley fue puesta simplemente para guiarnos a Cristo y para mostrarnos la condición de pecado en que estábamos. ¿Cómo Dios nos pondría una ley para ser salvos por la ley si ya el veneno del pecado estaba en nosotros? La rebelión ya estaba dentro de nosotros. ¿No ha pensado usted un poco eso? Por eso desde un comienzo la salvación no era por ley. Eso estaba más claro en la mente de Dios que en cualquiera. No estaría claro en él. Si ya el hombre está dañado, envenenado, todo su ser con el pecado, con la transgresión, ¿cómo le daría una ley para que sea salvo por ello? Si sabía que no lo íbamos a cumplir porque el pecado estaba en nosotros. Pero por eso es por gracia, hermano.
Y la gracia consiste en el hecho de que Él sí vino a cumplir esa ley y a mostrarnos su gracia. Ahora voy a vivir gobernado por el Espíritu. Y esto es importante, gobernado por el Espíritu. Pablo habla diciendo a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Él nos ha dado la capacidad de poder vivir, hermano, conforme a la voluntad de Él, por el Espíritu que nos ha dado. Pero aún hay una carne, aún estamos en esta carne. Y es la parte, digo yo, que nos corresponde también a nosotros en nuestra propia voluntad consciente. Por eso decía, no anden en la carne, anden en el Espíritu que ya está en ustedes, y que ese Espíritu está impulsándolos constantemente a lo bueno, algo que no tiene la persona que está afuera y que no ha venido a la cruz, que no ha venido a la fe. O medite un poco usted en quién era antes de llegar a Cristo. Y no éramos igual. Yo sigo siendo la misma persona, el mismo nombre, el mismo apellido, esta misma carne. Pero en esencia no soy el mismo de hace unos 20 y algo de años atrás. Soy una persona que ahora ha sido transformado en la mente y en el corazón por la acción del Dios que me atrajo. Y que por medio de su Espíritu me ha convencido de mi pecado. Y en eso consiste, hermano, la gracia que Dios ha extendido en nuestras vidas. En el versículo 14 de Colosenses 2:14, sigue diciendo el apóstol: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. ¿Cuántos dan la gloria al Señor en esta? Mire lo que Él hizo. Dele la gloria al Señor. ¿Por qué para nosotros como creyentes a veces puede ser tan difícil pensar en que Dios nos dio tanto regalo? ¿Por qué es tan difícil para la gente creer que Dios gratuitamente, por su amor, y simplemente le dice: reconoce que eres pecador y cree en lo que he hecho por ti? ¿Por qué es tan difícil para el hombre? Y a veces para nosotros como creyentes todavía sigue siendo difícil, porque de alguna manera estamos tratando de justificarnos o tratar de ganarnos el favor o la salvación que Dios ha entregado gratuitamente por medio de obras, tratando de ganármela. Cuando Él dice: yo te he justificado gratuitamente, arrepiéntete y cree. La Biblia es palabra de Dios y Dios es veraz, y todo hombre mentiroso. Y dice: Él anuló. Él anuló. Este es Cristo. Él anuló, y la palabra anular en el griego, exaleipo con X y H intermedia entre P y O, exaleipo, significa borrar, eliminar, cancelar, destruir, limpiar.
¿Recuerdan cuando van a mirar el expediente o el papel donde están los cargos que usted tiene penalmente y le dicen, no, él está limpio, ya miramos y no tiene cargos, él está limpio, no tiene antecedentes, él anuló el acta, él borró, él eliminó, él canceló, él destruyó, él limpió? Eso significa anuló. Lo que él ha cancelado, lo que ha sido cancelado, lo que ha sido anulado, son los decretos de muerte. Y la ley tenía decreto de muerte. Y el pecado trajo muerte. Los decretos de juicio y los decretos de maldición. Eso fue lo que él canceló, anuló todos los decretos de muerte, todos los decretos de juicio, todos los decretos de maldición. Él se llevó la maldición, toda maldición él se la ha llevado, él se la llevó en la cruz. Y a su nombre. Si usted y yo estamos en el Señor, nosotros no somos malditos, nosotros somos benditos de Jehová. Maldiciones generacionales, si usted llegó a Cristo, hermano, Dios te ha quitado. Dios ha cortado esa maldición en tu vida, si eres cristiano. La Biblia habla de que Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos, sobre todos los que le aborrecen. ¿Usted le aborrece al Señor? ¿Para quiénes son las maldiciones generacionales? Para los que le aborrecen. Así lo dice la palabra. Él visitará la maldad de los padres sobre los hijos, sobre todos los que le aborrecen a Él. La pregunta es, usted siendo ahora en Cristo, estando en Cristo, abrazado por su gracia, hallado por Él, porque ni siquiera nosotros le buscamos, ¿ahora usted está maldito? No, hermano. Él anuló la maldición, Él anuló los decretos de muerte, de juicio, Él lo anuló. Tratar de hacer otras cosas es decir que no fue suficiente lo que Cristo hizo en la cruz y se le olvidó anular la maldición o se le olvidó anular el juicio. Algo se le olvidó al Señor en la cruz. ¿Usted cree que a Dios se le olvida algo? Él dijo consumado, completo, está hecho, acabado. Dios no improvisa, hermano. Dios lo que hizo, lo hizo perfecto y completo. En Él ustedes están completos para la gloria de Dios que lo ha hecho todo en Jesucristo. En Gálatas capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo pasa el tiempo volando? Dice, todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Cuántos? Todos. Todos los que dependen, dependencia de las obras de la ley, están bajo maldición. Si usted y yo vamos a depender de las obras de la ley,
Todo lo que tiene que ver con obras de la ley, lo que se concebía en la ley. A nosotros de primera mano no nos fue dada la ley, de primera mano no nos fue dada, se la fue dada al pueblo de Israel. Pero eso es algo, hermano, que converge en toda la creación, el ser humano que Dios creó. A nosotros no nos fue dado esa cantidad de fiestas y cosas que el pueblo de Israel hacía, pero todo eso era solamente una sombra de lo que Dios iba a traer al hombre, al ser humano. No solamente al judío, sino a todo el ser humano. Solo que Él lo estaba trayendo al pueblo de Israel, que al fin y al cabo eran, ¿qué era Israel? ¿Quiénes eran Israel? ¿Eran leones? ¿Eran elefantes? ¿Eran tigres? ¿Qué eran? Hombres. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. La pregunta es: ¿alguien puede cumplir la ley? La Biblia dice que Cristo vino a cumplir la ley. Él dijo: yo vine a cumplirla, no a abrogarla. Él la vino a cumplir. ¿Por qué la vino a cumplir? Porque nadie podía cumplirla. Pero como Dios estableció una ley para el hombre, eso tenía que quedar saldado, saneado. Y había alguien que habría que cumplirla. Había alguien que tendría que cumplirla. Para poder quitar la maldición de esa ley, de esa ley. La maldición que caía sobre esa ley. Que de hecho cayó sobre nosotros, porque nadie puede cumplir la ley de Dios a cabalidad. Es más, nosotros ahora estamos en Cristo, y aún estando en Cristo tampoco podemos cumplir la ley, que de hecho todavía la ley dice: no adulterarás, y Dios nos dice a nosotros que no adulteremos. La gracia nos dice: no adulteres. La ley dice: no robes. ¿Y usted qué cree? ¿Que la gracia nos invita a robar? Porque como no es por ley y robar es de la ley. No, hermano, la ley no se ha anulado, no se ha tirado a la basura. La ley es lo moral de Dios, y a eso nos lleva Dios por su gracia. Pero la salvación no es por cumplir esa ley, porque prácticamente no la podemos cumplir. El día que usted y yo muramos, hermano, no vamos a morir limpios de pecado. El único que fue sin pecado sobre esta tierra se llama Jesucristo. Él no pecó, y a su nombre. Él fue tentado en todo, pero, dígalo, ¿sin qué? Ahora, ¿usted y yo hemos sido tentados en todos? ¿Sí? Pero, dígalo. Él fue tentado en todo. Pero usted y yo somos tentados en todo, pero ¿con qué? ¿Se da cuenta usted? Él se hizo hombre, semejante a los hombres, se hizo carne y fue tentado en todo, pero sin pecado. Usted y yo somos carne, tentados en todo, pero con pecado. ¿Qué significa eso? Que nosotros sí pecamos, en algún momento podemos pecar. Ya no en un desenfreno, ya no esclavos del pecado, ya no señoreados por el pecado, pero aún pecamos. Dios no improvisa. Por eso se sentó como abogado. Jesucristo el justo, Él está sentado allá como abogado. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Por eso es que esto es
gracia, regalo, le plació al Señor. Y le plació así. Este pagaré, esta maldición ha sido clavado en la cruz, en la carne de Cristo. Fue anulado en su carne, porque sobre él cayó el juicio. ¿Por qué cayó el juicio si él fue sin pecado? Es que él se echó la culpa. El Señor echó todos los pecados de nosotros sobre él. Y eso es gracia, eso es regalo. Eso es don. Él cogió todos los pecados de nosotros y los echó sobre él. Él mismo se convirtió en maldición. Versículo 13 de Gálatas capítulo 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose él maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y él fue el colgado en un madero, el madero de la cruz. Vamos a dejar allí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por tu palabra, por la revelación que nos das por el Espíritu Santo en estas escrituras, porque esta es tu palabra revelada, Señor, a los santos hombres de Dios que inspiraste, como dice la Escritura misma, por el Espíritu Santo, para darnos a conocer las cosas que nos has concedido. Nos has dado un espíritu de adopción y no de esclavitud, un espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu del Señor, por medio del cual dices: son míos, yo los sello con mi Espíritu. Gracias porque en esto nos das convicción por el mismo Espíritu Santo, porque la Escritura dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que somos ahora y nos convence de ello. Padre, yo te bendigo en esta mañana por tu gracia, por tanta bondad, y ruego por favor con todo mi corazón que nos enseñes a comprender y a entender lo que nos has dado, Señor. Porque no hay lugar para ninguna jactancia, como dice la Escritura. ¿En qué nos jactaremos? Pues todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. No hay nada que tengamos que no haya sido recibido por Él. ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde queda? ¿Dónde pues está la jactancia? Pues queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe que ahora está en nuestros corazones y ha venido por parte de Dios a nuestros corazones. No hay jactancia alguna de ninguno, sino que todo lo hemos recibido de Él, justificados, santificados, redimidos, liberados, sanados, justificados por su gracia, por todo lo hecho en la cruz y la resurrección. La gloria le pertenece a usted, Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bendiciones.